Bienvenido papá, bienvenida mamá a un episodio más de este podcast que está hecho para ti de Paternidad en Construcción. Lo que buscamos en este podcast es acompañarte en precisamente el desarrollo de tu maternidad o de tu paternidad, en el que sabemos que no es un producto hecho, sino es algo que vamos construyendo poco a poco. Entonces, en el podcast buscamos herramientas, temas de interés, buscar conocimiento para enriquecer, pues, la difícil tarea de ser mamá y ser papá. Mi nombre es Tania Ramírez, yo soy psicóloga, tengo más de 20 años en instituciones educativas, trabajando en el rubro de educación. Soy mamá de una niña de 4 años. Entonces, pues, bueno, juntos compartir un espacio en lo que nos enriquezcamos como personas y en esta labor de la maternidad y la paternidad. El día de hoy quisimos elegir un tema importante que son las habilidades sociales en nuestros niños y niñas, en nuestros adolescentes e incluso en nuestros jóvenes, que desafortunadamente hemos visto que se ha estado viendo más esta dificultad para relacionarse o para adquirir estas habilidades sociales. ¿Por qué? Pues puede haber muchas razones, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada. La invitada que tenemos el día de hoy, pues es una experta ciertamente en el tema de cómo poder desarrollar estas habilidades sociales. Ella es psicoterapeuta da terapias individuales, de pareja, familiares, y lo que busca precisamente es aportar a los padres o a ayudar a los padres a crear estas conexiones y crear como eh, darles precisamente herramientas a los niños para mejorar sus habilidades sociales desde la empatía y el acompañamiento. Y bueno, ella es Hannah Khan, que está el día de hoy con nosotros. También Hannah es promotora o proveedora de un programa llamado PEERS. Este programa busca precisamente desarrollar estas habilidades. Bienvenida, Hannah. Gracias, Tania. Gracias a ti, papá o mamá, que nos estás viendo. Espero que este podcast sea de mucha utilidad. Muy bien, Hannah, pues como mencionaba, es algo que hemos visto que va en incremento, estas dificultades sociales o dificultades para socializar. Y bueno, platícanos un poquito tú a qué crees que esto se debe. Bueno, pues yo me empecé a dar cuenta en el consultorio que cada vez en los años recientes, con más frecuencia, escuchaba dificultades sociales, no nada más en casos aislados, sino más generales, en personas cada vez más grandes. Antes como que podías escuchar de problemas sociales de los niños porque están aprendiendo, pero ahora ya lo empecé a escuchar también en adultos jóvenes, por ejemplo, que estaban muy solos, y escuchas historias en donde, por ejemplo, adultos que nunca han tenido un amigo. Creo que esto lo estamos viendo cada vez con más frecuencia por varios motivos. Uno de ellos es el tamaño de nuestra ciudad, ¿verdad? O sea, cada vez es más grande y es más difícil desplazarse. Cada vez conocemos menos a nuestros vecinos. Antes era muy normal tener un grupo de amigos en la cuadra con los que te juntabas y ahora pues difícilmente te sabes el nombre del vecino, ¿verdad? También los tiempos de traslados. Antes pues si a una amiga te invitaba por teléfono, oye, ¿te vienes el martes a comer a la casa? Ah, claro que sí. Ahora para poder agendar una actividad con los niños es complicado, ¿verdad? Porque ¿a qué hora sale tu mamá de trabajar? ¿A qué hora sale la tuya? Y que no es que vive muy lejos, sino entonces apenas el fin de semana, ¿no? Entonces, la ciudad es complicada, los tiempos de traslados también. También las familias cada vez son más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues cuando la familia es más pequeña, hay menos primos de la edad, hay menos hermanos también, hay menos primos, entonces tengo menos oportunidades de practicar mis habilidades en familia, ¿verdad? Esos son dos motivos muy importantes. Otro también, pues, es el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Antes, cuando yo estaba en la universidad, si la maestra llegaba tarde a la clase, todas, éramos puras mujeres, todas estábamos platicando muchísimo. Cuando llegaba la maestra hasta batallaba un poco para que ya nos calláramos, ¿no? Ahora, pues tú puedes pasar por un pasillo de la universidad y si hay un grupo que no tiene maestro, están en silencio, cada quien está viendo su celular. Y eso pues lo podemos ver en prepa, en las clases extracurriculares y en las escuelas donde los dejan llevar celular, ¿verdad? Entonces interrumpe mucho la socialización el tener siempre el dispositivo en la mano, ¿no? Y bueno, también la pandemia definitivamente, ¿verdad? A muchos niños que eran niños durante la pandemia les tocó vivir 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años sin ir a la escuela, Que eso en ¿verdad? tiempo, niños, es
Es muchísimo. mucho, ¿verdad? Entonces, también se privaron de muchas oportunidades de practicar sus habilidades, muchas oportunidades de recibir retroalimentación de sus compañeros, y la socialización en casa es muy diferente a la que tenemos con nuestros pares, con personas de nuestra misma edad, ¿verdad? Sí, pues son muchas los motivos. Ahorita que mencionas eso de que en las universidades yo doy clase en el TEC de Monterrey en carrera y me toca que si hay una pausa o algo breve, pues yo recuerdo igual que tú, qué padre, o sea, lo disfrutas, ¿no? Disfrutas que haya un tiempo sin actividad y a mí me pasa que los chicos no conversan entre ellos, no socializan entre ellos, a veces son de diferentes carreras y no buscan el socializar con el otro, incluso es como, ya me quiero ir, o sea, se nota que me quiero que esto se acabe, ¿no? Y cuando hay actividades que son en pareja, en conjunto, les cuesta mucho trabajo, Así es. sí. Y bueno, ¿cuándo podríamos nosotros notar que hay una dificultad? O sea, ¿qué aspectos como papás podríamos ver para decir algo aquí no va muy bien? Bueno, desde que los niños están pequeños, pues vamos viendo las diferentes habilidades sociales que van necesitando según la etapa en la que están, ¿verdad? Cuando son pequeños es más a través del juego. Entonces ahí podríamos ver niños que no saben jugar con otros niños, ¿verdad? Digamos un niño de 5 años, de 6 años, 7 años, que no sabe jugar con otros niños, que termina siempre peleando, que es demasiado tímido y no se puede acercar a jugar con otros niños. A medida que vamos creciendo, pues cada vez vamos a apoyarnos más en la conversación, ¿verdad? Entonces, ya cuando están los niños cerca de cuarto de primaria, tú puedes observar que se forman pequeños grupitos. Entonces ahí también te puedes dar cuenta que a lo mejor algunos niños se quedan fuera de los grupitos, ¿verdad? Ese también sería una señal pues de alerta, ¿verdad? Un niño no se trata necesariamente de tener muchísimos amigos, pero siempre hay que tener 1 o 2 amigos buenos de calidad. También, bueno, pues los niños que sufren de acoso escolar, ¿verdad? Que son excluidos socialmente, que nadie les habla o que los rechazan de manera abierta, o los niños inclusive que son agredidos por algún compañero, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto que mencionas de los niños de cuarto de primaria es algo que yo noto muchísimo, que ya los años de experiencia es cuando inicia el conflicto, que el conflicto se da como de manera natural, pero porque cambia la manera de socializar a los niños, ¿verdad? Cuando están en preescolar, pues los niños socializan de cierta manera, todavía los primeros grados, pues se dan más lúdicamente, es más el juego y que jugamos al bote y jugamos a saltar la cuerda y jugamos a las carreritas y eso se vuelve como más físico y a lo mejor tiene relación con las reglas del juego, pero bueno, cambia la dinámica y qué factores son los que tú consideras que están cambiando o que van modificando pues la manera en la que socializan. Pues cuando son más pequeños, como decías, es a través del juego y las amistades tienden a ser amistades como circunstanciales. O sea, juego contigo porque te encontré en el parque, ¿no? A medida que van creciendo, ya en la primaria, se empiezan a observar relaciones más intensas, en donde los niños ya pueden confiar uno en el otro, cosas que les pasan, o sea, ya hablan más, ¿verdad? Entonces ya entran en juego otras variables, ya puede haber en ocasiones temas de celos, ¿verdad? Pero como comentabas, de manera más intensa en cuarto de primaria en adelante, ya que empieza con la pubertad y la adolescencia, entonces ahí mucho más porque se vuelve más importante tener amigos. O sea, cuando un niño es pequeño, un niño está bien si su familia está bien, ¿verdad? O sea, mi mundo es mi familia y claro, la escuela es importante, pero en la adolescencia se vuelve más importante también tener amigos porque me tengo que ir separando de mis papás. Entonces, yo me doy cuenta como adolescente que todavía estoy muy vulnerable ante el mundo, que no estoy listo para navegar ese mundo solo. Entonces busco pertenecer a un grupo, ¿verdad? Y si no logro pertenecer a un grupo, me siento mucho más expuesto. Y de hecho, sí están más expuestos los niños que están solos, están más expuestos a un sinfín de experiencias desagradables que no van a tener quien los apoye. A veces no piden ayuda a los padres, entonces nadie se entera que vivieron eso, no tienen palabras de apoyo cuando lo viven y son el blanco más frecuente de las personas que, pues, los acosadores, ¿verdad? De los bullies. Van a elegir a aquellos niños que están solos, que no tienen amigos. Que no tienen como una red de apoyo que les dé sustento, ¿verdad? A las dificultades. Exacto. Entonces, no es lo mismo que a mí me moleste a alguien y yo estoy sola, yo lo viví sola, a que alguien vino y me dijo algo desagradable, pero mi amiga me dice, ay, no le hagas caso, es bien sangrón, ¿verdad? Es muy diferente la experiencia. Oye, Hanna, y en relación a esto, el poder a lo mejor discriminar o sí entender un poco más
las relaciones sociales, o más bien una persona que es sociable, no necesariamente tiene que ver con que sea una persona extrovertida o introvertida, sino tiene que ver con sus características o sus habilidades para socializar. ¿Podemos distinguir un poquito ahí la diferencia? Sí, yo creo que es un tema así medio confuso, porque además está por toda la red, ¿no? Que si eres extrovertido y que si eres introvertido. Y entonces esta idea también como si ser introvertido fuera algo malo. No es malo, ¿verdad? Pero inclusive las personas introvertidas que disfrutan pasar a veces más tiempo a solas, son a veces más tranquilas y se sienten drenadas cuando conviven con muchas personas, ellas también se benefician de tener 1, 2, 3 amigos cercanos, ¿verdad? Entonces, a veces en algunos colegios, cuando los papás se acercan a decir: "Oye, es que estoy preocupado porque mi hijo está solo en los recreos", en ocasiones, pues, los adultos decimos: "Ay, pero él está contento, ¿no? Está solo, pero está contento". Seguro, o sea, seguro que está contento porque, pues, a veces te dicen que sí, los niños de que: "No, yo sí estoy bien, Miss", ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que se sientan bien, o sea, todos necesitamos tener amigos, aunque seamos personas más introvertidas, más tranquilas, ¿no? Y al mismo tiempo, alguien que es extrovertido y muy social no necesariamente tiene amistades de calidad, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto. Puedes tener muchas amistades, pero amistades superficiales, amistades, como les dicen, tóxicas, ¿verdad? Que no tienen lealtad, donde no hay reciprocidad, etcétera, ¿no? Bueno, ya tocaste como un punto importante ahí que a lo mejor estaría padre que nos explicaras qué características tiene un buen amigo. Okey. Un buen amigo es una persona en la que tú puedes confiar, o sea, podemos hablar, los 2 compartimos cosas personales y yo sé que tú no las vas a compartir, ¿verdad? Entonces, hay como hay lealtad, ¿verdad? No me vas a traicionar. Si alguien habla mal de mí a mis espaldas, tú no vas a participar en esa conversación, ¿verdad? Tú buscas mi bienestar y yo busco el tuyo. Hay reciprocidad, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, porque a veces los niños se confunden cuando alguien los trata bien y dicen: "Ay, pues es que es mi amigo". Es tu amigo, pero tú siempre eres el que lo estás buscando, esa persona no te busca a ti, esa persona nada más te acepta las invitaciones si le gusta el plan, ¿verdad? Pero no necesariamente te invita él, ¿verdad? O ella a hacer cosas juntos. Entonces, también los amigos pasan tiempo juntos, los amigos muestran interés por la otra persona y por cultivar la amistad. Los amigos no te dejan en visto, ¿verdad? No te ignoran. Los amigos no permiten que otras personas te maltraten y ellos ser testigos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que los niños sepan reconocer a una buena amistad, porque a veces hay una confusión entre es buena onda y es buen amigo. Sí. Justo ese punto de la reciprocidad creo que es algo que yo he buscado, eh, pues crear un poquito más de conciencia, porque de ahí te da mucha información sobre la amistad. A veces estamos esperando algo del otro y entonces yo lo veo como amigo, pero él no me ve a mí como amigo, entonces no hay una relación de amistad. O sea, sí tiene que haber como este checklist de decir, cumple con esto, pero sí, no puede ser una amistad cuando nada más es de un lado, ¿verdad? Tiene Exacto. que ser algo que haga match y que sean las dos partes para que se dé una relación de amistad. Así es. Y que posiblemente a lo mejor puede llevar tiempo, ¿verdad? Cuando se construye una amistad, pues lleva un proceso de nos conocemos y nos agradamos y hay cosas en común y se van dando después todos estos valores que mencionas de la lealtad, de la fidelidad, o sea, todos estos puntos que creo yo que son, que marcan si se da o no se da una relación de amistad. Sí, aquí dijiste algo que me parece muy importante, que es que la amistad la podemos ver, pues es un continuo, ¿verdad? Pero la podríamos también dividir como en ciertas etapas. O sea, primero alguien puede ser tu conocido, ¿verdad? O tu compañero, después se vuelve como un amigo casual con quien a lo mejor compartes clases. Luego ese amigo tal vez se puede convertir en un amigo más cercano, ¿verdad? Un buen amigo. Y tal vez ya si tenemos mucha afinidad y confiamos mucho uno en el otro, ya pasó cierto tiempo, ya somos mejores amigos. Entonces también es importante que los niños puedan ver que hay diferentes niveles de amistad y no traten de contar cosas muy personales a alguien que acaban de conocer, por ejemplo, ¿no? Exacto. O de forzar a veces hay niños como muy intensos o incluso papás que a veces desde afuera presionan a que se den relaciones de amistad porque a mí como el papá me gustó ese niño para que sea amigo de mi hijo y entonces empiezo como a presionar una situación y a lo mejor va la cosa por ahí y va fluyendo solita y interrumpimos o no dejamos que el proceso se dé pues así de manera más fluida. No sabemos a lo mejor a veces cómo acompañar a los niños en ese proceso de construcción de amistades o de
o de simplemente navegar en relación de los procesos que se dan en las amistades, ¿no? Sí, ahí creo que es muy importante lo que comentas, porque también hay que recordar que la amistad se basa en un interés en común, en una afinidad, ¿verdad? Y entonces a veces los papás quieren que, ay, pues júntate con estas niñas porque son muy bien portadas y muy O porque es la estudiosas, hija de mi comadre. también, ¿verdad? Pero en realidad, pues, la amistad se forma por una afinidad, ¿verdad? Entonces, y también, pues, no se puede forzar eso, o sea, si a mí me gustaría juntarme contigo y a ti no te gustaría juntarme conmigo, entonces no se puede, no voy a insistir, la amistad es una decisión. Así es algo que no puedo obligar al otro a ser mi amigo porque tiene que ver con, pues, esta parte de que sea recíproco, ¿verdad? Exacto, así es. Sí. Y bueno, volviendo un poquito a ese tema donde se van haciendo los grupos sociales precisamente y se van creando, pues, dinámicas en las que, va habiendo afinidad con los niños, pero no con otros. ¿Qué recomendaciones darías tú en relación a niños que estén buscando como afinidad? ¿Qué tendrían que ver estos niños para buscar a qué grupos son afines y y ver que en otros no? Okey. Creo que es importante ayudar a los niños de esta edad más o menos, inclusive a los adolescentes también, a identificar los diferentes grupos sociales que se forman de manera natural en cuando hay muchas personas, ¿no? Que puede ser a veces, como lo vemos en las películas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que marcan mucho de que los deportistas y las porristas y todo eso, en realidad también se refleja aquí en nuestra cultura, en donde, pues, se empiezan a formar grupos según sus intereses en común. Entonces, desde ahí pensar, a ver, ¿qué intereses tengo yo como persona y cuál de estos grupos comparte esos mismos intereses? Muchas veces no es un solo grupo, a veces son 2, 3, a lo mejor me gustan mucho los deportes, pero también me gusta mucho la música. Entonces, yo tengo que poder identificar con cuál de esos grupos yo me identifico, ¿no? Y luego, pues sí, tratar de acercarme a una de esas personas, a quien yo conozca. Generalmente la recomendación cuando queremos entrar a un grupo no es tratar de entrar a un grupo, porque el grupo de manera natural se cierra, ¿verdad? Cuando alguien trata de entrar. Entonces la estrategia es más bien, me hago amiga de uno, luego me hago amigo de otro, luego de otro, y a lo mejor de manera natural luego ya soy amiga del grupo, ¿verdad? Pero no tratar de forzar la entrada. Y ese también es un tip para ti, mamá, papá que nos escuchas, que no tratemos de forzar a que inviten a nuestro hijo a formar parte de un grupo. Los grupos son celosos, o sea, hay una cohesión entre el grupo y una forma de mantener esa cohesión es mostrarse celosos con el grupo y no permitir la entrada tan fácil de los demás. Sí, y luego puede haber esta también confusión entre lo que acabas de mencionar justo de querer como forzar que se dé una relación a simplemente el tratarnos con respeto y con amabilidad, porque también en esos grupos cerrados pues se puede dar el que como estoy cerrando y no quiero que otro pertenezca, entonces puede ser un trato irrespetuoso u hostil con otros grupos o con otros niños. Entonces, no está como que una cosa es una cosa en relación al respeto y otro tiene que ver ya con las relaciones de amistad propiamente. Exacto, Sí. entonces recuerdo que eso, que la amistad es una decisión, entonces un grupo sí puede decir que no quiere ser amigo de tu hijo, Ujú. sí lo puede hacer. Lo que no, nunca deben de hacer es ser irrespetuosos o ser hostiles, ¿verdad? Ahí es bien importante que los niños y adolescentes puedan detectar señales de rechazo, pero señales finas, porque cuando un adolescente o un niño no lee las señales de que no me están aceptando en el grupo y sigue insistiendo, lo que hace el grupo es que aumenta la intensidad del rechazo, hasta que a veces Sí, ya llega a ser un rechazo hostil, ¿verdad? sí. Entonces es muy importante que los niños puedan identificar, oye, pues no me están volteando a ver en la conversación, no me hablan, nunca me invitan a sus planes, no me metieron al grupo de WhatsApp. Todas esas son señales de que no te están aceptando. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Busca otro grupo, ¿verdad? Sí. No seguir insistiendo, porque muchas veces los niños insisten, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que piensan que tienen un grupo de amigos y luego se dan cuenta de manera a veces muy triste de que no tienen. Se dan cuenta cuando fue la fiesta y no me invitaron, cuando veo el Instagram y todos están en casa de una y yo no estoy ahí, ¿verdad? Entonces es muy Sí. duro. Y bueno, mencionando esto de no estar perteneciendo a la fiesta, además, ¿qué otras señales podrían decirle a los niños, oye, checa esto, si esto no checa, entonces por ahí no es? Ok, pues por ejemplo, desde que yo trato de conversar con alguien, tengo que observar y su lenguaje no verbal. Entonces, si esa persona no me voltea a ver a los ojos, si esa persona me contesta con monosílabos
o si en la comunicación electrónica esa persona ignora mis mensajes o me contesta de forma muy cortante, pues todas esas son señales de que no quiere conversar más conmigo, ¿verdad? Sí. Recordé ahorita, me vino a la mente algunos comentarios de la capacitación que nos diste en el colegio sobre que esta parte de también el exceso de información tampoco era como demostrar habilidades sociales, ¿verdad? Que a veces el hablar sin parar y no darte cuenta que no te están escuchando, Ujú. pues también es señal de que no hay ahí una buena habilidad social. Claro, hay algunos errores que como papás podemos observar en nuestros hijos a la hora que ellos platican, ¿verdad? Entonces, por eso, algo que sí podemos hacer es, si, o sea, no quiere decir que cuando decimos que no podemos forzar que un niño forme parte de un grupo, eso no quiere decir que no podamos fomentar un acercamiento con alguna amistad, ¿verdad? Eso claro que sí, y se debe de hacer, ¿verdad? Debemos de echarles la mano porque ellos dependen de nosotros, a diferencia de a lo mejor en los años 80, pero ahora dependen los niños de nosotros, de que les ayudemos a armar el plan, que nos pongamos de acuerdo con la mamá, que todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí debemos de participar los papás. Y entonces, si yo invito a un niño a la casa, yo puedo observar cómo interactúa mi hijo con ese niño, ¿verdad? Entonces puedo ver si de repente habla demasiado o de repente tuvo la visita y se aburrió y se fue, los dejó, ¿verdad? Eso es bien frecuente. O que nada más quiere monopolizar la conversación. Entonces son errores muy frecuentes y eso nos va a dar oportunidad de corregir, ¿verdad? De corregir en casa, decirle, oye, esto que hiciste, hay que hacerlo de esta otra manera, ¿verdad? Y entonces practicar las habilidades también cuando estemos en familia, cuando estemos a lo mejor con primos, con tíos, en donde se pueda observar cómo conversa nuestro hijo. O sea, una habilidad básica social, pues es la habilidad de conversación. Sí. Y bueno, en relación a esto de traer a casa a los primitos y demás, esta práctica de los playdates también sería una oportunidad de observación, ¿verdad? De poder observar un poquito más a detalle el comportamiento de nuestros hijos y estas habilidades sociales. ¿Sabes que se han investigado, pues este tema ya tiene unos 40 años que se ha investigado de forma así importante, y entonces lo que se encontró es que esa actividad, la invitar a un amigo a casa, o sea, socializar fuera de la escuela, es la actividad que más favorece que una amistad pase a la siguiente etapa, ¿no? O sea, éramos conocidos, nos hicimos amigos. ¿Cómo? A través de pasar tiempo juntos fuera de la escuela. Entonces ahí es donde los papás podemos apoyar mucho, ¿verdad? Organizando, como dices, un playdate, o sea, invitarle a alguien a hacer algo fuera de la escuela, de preferencia una actividad que se preste a la conversación, ¿verdad? Para que puedan platicar, porque a veces los llevamos al cine o al videojuego y ahí no van a platicar tanto, ¿verdad? Sí está bien que vean películas y que jueguen, pero por lo menos la mitad del tiempo que la pasen conversando. Ok. Oye, Hanna, y en tu experiencia, hablando de estas habilidades de conversar, yo he notado algo en el patio del colegio en el que las niñas conversan más Ujú. que los niños, y entonces pareciera que las niñas tienen mayores conflictos porque llegan a mi oficina más veces con situaciones que los niños, pero se desarrollan distinto en las actividades que ellos hacen en el alrededor. O sea, ves, la parte en la que los niños socializan, los varones, en un alto porcentaje es jugando fútbol, o sea, sigue mucho la parte física. ¿Encuentras tú ahí alguna diferenciación en tu experiencia en relación a eso? Sí, y está documentado que las amistades entre dos varones, por ejemplo, o dos niñas cuando están pequeños son muy similares. Cuando se empieza a marcar más esta diferencia que comentas, es ya entrada en la pubertad, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues obedece a factores también culturales, ¿verdad? En parte, pues que ya me voy a meter en otros terrenos, pero digamos, en los varones hay cierta dificultad en ocasiones para tener relaciones más cercanas, ¿verdad? Entonces, se habla también de una epidemia de soledad en los varones, por ejemplo, en los adultos también varones, o sea, tienen mayor dificultad de tener una relación cercana. Entonces, por lo mismo, si yo te mantengo a cierta distancia, no va a haber mucho conflicto, ¿verdad? Sí, Entonces, que cuando te lo dejo entrar es donde puede haber más conflicto. vienen esos comentarios de decir: "Es que las mujeres son más complicadas", y ciertamente a mi oficina llegan más grupitos de niñas con alguna situación que grupitos de niños, pero no quiere decir que sea porque son más complicadas o más complejas, sino porque hay más oportunidad de interacción Más cercana. más cercana en compartir. O sea, yo Así te es. comparto qué pasa en mi casa, te comparto cómo me siento, te comparto, y en el fútbol, pues, sigue siendo algo bien físico de reglas Yo lo veo que muy claro ahí en el consultorio con las parejas que veo. O sea, cuando yo les pregunto, ¿quién es la persona más cercana a ti? Los señores me dicen mi esposa.
Y yo les pregunto a las señoras y a veces me dicen el esposo, pero a veces me dicen mi hermana, mi mamá, mi mejor amiga, ¿verdad? Entonces estamos más acompañadas, tenemos relaciones más cercanas entre nosotras que entre hombres. Es una relación de amistad distinta. Generalmente en la adultez también lo puedes observar que pues se juntan a asar carne, a jugar fútbol o a ver fútbol, ¿verdad? Es otra vez una actividad, no es nada más conversar tú y yo de cómo te fue esta semana y No es cómo el te fue con... No, cafecito. ajá, Sí, no es la coca y ¿no? A veces, muchas veces también el alcohol tiene que estar de por medio en la convivencia. sí, para buscar la Para cercanía. permitirse la cercanía, exacto. Sí. Y bueno, volviendo a esto un poquito de los grupos, y decías, bueno, se tienen que ver ciertas señales para decir de ahí no soy. O sea, yo no pertenezco ahí porque pues me veo que cuando yo aporto algo no soy tomado en cuenta, no soy tomado en cuenta a lo mejor para una actividad fuera de la escuela. Y a veces los niños sí ven las señales, pero quieren pertenecer a ese grupo. Sí. Pero otras veces yo me doy cuenta que no ven las señales. Sí. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué será que habrá niños que se les dificulta mucho ver esas señales? En general hay niños que se les dificulta más ver todo lo no verbal. O sea, todas las señales, por ejemplo, niños que están dentro del espectro autista, niños que tienen déficit de atención, también tienen más dificultad en esto. Pero bueno, también hay niños que no tienen ningún diagnóstico y también tienen cierta dificultad en ver las señales. Yo creo que hay un punto, pueden ser muchas razones, como dijimos, es una habilidad social, la de ver las señales del rechazo, esa es una habilidad. A veces un error de los papás es tratar de suavizar la realidad, diciendo, no, es que no te invitaron porque a lo mejor no le dieron permiso de invitar a tantas, o no, es que a lo mejor se hizo el plan a la mera hora, cuando tú como mamá, tú sabes que la excluyeron, ¿verdad? Entonces no le estás haciendo ningún favor al pintarle una situación de color de rosa. Es mejor que el niño o la niña se dé cuenta de la realidad para que pueda cambiar de amigos, porque luego los escuchas ya de 30 años y siguen con el grupo de amigos de toda la vida que siempre los han maltratado. Y dices, pues tú nunca has tenido amigos, ¿verdad? Porque eso no lo hace un amigo. Si no lo han trabajado, no lo han practicado, no lo han detectado. Entonces, bueno, papá y mamá, yo creo que en ese aspecto sí es importante como, híjole, trabajar en esta parte de mamá y papá del temor a lastimar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo sí sería una buena intervención para decirle, hijito, date cuenta? O sea, esa parte de decir, Sí, ¿cómo pudiera apoyar? Si yo estoy viendo como mamá todas las señales. sí. Y pues como mamá a lo mejor o como papá duele, ¿verdad? Esa parte de decir, no están aceptando a mi hijo. Pero bueno, lo proceso y yo veo todo eso con claridad. ¿Cuál sería un buen approach, un buen acercamiento para hacerle ver a nuestro hijo que no está siendo aceptado en ese círculo social? Yo creo que es importante redirigir la atención hacia las personas que sí lo aceptan. Y si no hay, entonces hay que buscar espacios, fuentes de amistades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser fuentes de amistades? Típicamente es el colegio, pero si en el colegio por alguna razón no conectó lo que haya pasado, es rechazado por alguna situación del pasado, mientras se soluciona eso hay que buscarle otras fuentes de amistad. Entonces, pueden ser ahí muy útiles las clases extracurriculares, porque típicamente van a asistir niños que tienen intereses en común, que son de la misma edad, son actividades recurrentes, entonces van a estar viendo. Entonces, esa sería una recomendación. O sea, si tu hijo o hija está teniendo dificultades porque en su grupito resulta que realmente no está integrado, no lo están aceptando o lo rechazaron, pues entonces hay que ayudarle a buscar otros grupos, ¿verdad? Otros amigos fuera de la escuela o dentro de la escuela si hay esa opción. Sí, ¿sabes qué? Que desde que te escuché decir eso de las actividades extracurriculares, parte de mi preocupación y la labor ha sido incrementar las actividades extracurriculares en el colegio, precisamente en el buscar que cada uno busque sus intereses, porque regularmente hay actividades físicas y no todos los niños son físicos. Hay quien va a conectar desde el arte y es una experiencia muy bonita en la que encuentren como algo en común y que sea esa parte artística, o a lo mejor hay niños que son más lógico-matemáticos y entonces la parte de robótica o de un club de matemáticas o algo así les ayude a crear intereses en común. Y de lo que decías, bueno, un punto importante en la amistad tienen que ser intereses en común. Exacto, y ahorita que comentas eso, pensé también en el tema que decías de cómo los niños siguen jugando fútbol en el recreo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los varones también, que no les gustan los deportes, muchas veces se quedan fuera, ¿verdad? Con las niñas es diferente, pero con los niños así es. Entonces,
especialmente con los varones, si no les gustan los deportes, hay que buscar otras actividades grupales, ¿verdad? Sí, Donde pueden conocer, porque a veces dicen, bueno, pues lo metí a clases de piano. Pues sí, pero está nada más con la maestra de piano, ¿verdad? O está en natación, pero la natación no es competencia el de al lado y además no platicas, ¿verdad? Entonces tienen que ser actividades que se presten a hacer amistad. porque incluso las actividades extracurriculares, aunque fuera, por ejemplo, el fútbol, te permite otras actividades en las que, bueno, compartimos el fútbol, pero de ahí se da la fiesta de cumpleaños del fútbol y empiezan a partir de un interés en común y luego ya se van desarrollando como otras actividades. Exacto, se celebran los cumpleaños, se van de viaje porque hay torneos, se presta para que haya Sí. convivencia Y también. entonces ya se da esta parte de la intimidad que creo yo que es algo importante en las amistades, ¿verdad? A lo mejor por ese mismo motivo el Playdate es exitoso, en el que tengo un espacio en el que ya no está el timbre, que se va a acabar el recreo, yo apenas le iba a contar lo que hice el fin de semana, Ujú. o cualquier cambio que se ajuste a algo que está fuera de mi control, bueno, pues en un ambiente en el que están mis juguetes, mi casa, mis cosas, pues se puede compartir un poco más, ¿verdad? Claro, ahí como tip también es importante que cuando organicemos un playdate, tratemos de que no estén los hermanitos gorrosos ahí, Sí. para permitirles realmente al invitado y a mi hijo a que convivan, porque muchas veces cuando hay otro por ahí, si mi hijo tiene dificultades sociales y le invita a un amigo, a veces termina jugando con el hermanito, ¿no? Entonces, pues hay que procurar que nada más sean dos y de preferencia yo he visto mucho que invitan grupos de niños a la casa. No, inviten a uno, ¿verdad? Primero uno, porque la amistad más cercana se forma de manera uno y uno, ¿verdad? No de forma grupal. Okey. Y bueno, hablamos de lo de playdates y las clases extracurriculares, y yendo un poquito más, ¿cómo podríamos, desde casa ser un coach social para nuestros hijos? ¿Qué postura tendríamos que tener? Porque de repente toca que: "No, ese niño a mí no me gusta", y se les da toda la información a los niños, y los niños terminan diciéndole al otro niño: "Mi mamá dijo que". Entonces, a veces juzgamos, ¿verdad? Desde algo que no tenemos contexto y se hace un juicio de decir: "Ah, no, eso pasó porque nosotros lo que nosotros creemos", y el niño así como que: "Ah, bueno", y a lo mejor él ni siquiera había pensado o no fue así la situación. Sí. Entonces, ¿cuál tendría que ser la postura o qué postura sería beneficiosa para poder apoyar a nuestros hijos? Pues yo creo que a diferencia de otros tiempos, ahora se vuelve más importante que los papás nos involucremos de manera intencional en ayudar a los hijos a desarrollar buenas amistades. Porque si los dejamos solitos, algunos sí lo van a lograr y otros no, se pierden en el camino o sufren mucho en el proceso, ¿no? Entonces, creo que es importante estar muy cercano, seguir escuchando mucho, a ver qué pasó, ¿verdad? Cuéntame, tener esa relación de cercanía y de confianza para que los hijos realmente nos puedan platicar lo que sucedió. Es muy frecuente que los niños que son acosados en la escuela, que sufren de bullying, no les cuenten a sus papás, ¿verdad? Porque a veces los papás cometemos el error de enojarnos, ¿verdad? Ante la situación, pero dirigir ese enojo hacia el hijo de ¿por qué no te defiendes, verdad? Entonces, además de que me agredieron en la escuela, vengo mi papá me está diciendo que soy un inútil porque no me sé defender o otras cosas peores, ¿no? Entonces, es muy importante evitar criticar a los hijos por sus dificultades, más bien detectarlas y ayudarlos a solucionarlas, no nada más señalarlas, sino no me digas nada más lo que estoy haciendo mal, dime cómo lo puedo hacer bien, enséñame también con tu ejemplo, cómo lo puedo hacer bien, practica conmigo, busca recursos, por ejemplo, es un podcast, un curso, un libro, para que tú como papá también te informes y entonces puedas de esta forma ayudar a tus hijos de una forma más efectiva, porque a veces damos malos consejos, es la verdad. Sí, o descontextualizados, ¿verdad? A veces nos dicen, nos vamos manejando en un comentario y entonces de ahí explotamos porque yo creo que estamos muy sensibles al dolor de nuestros hijos. Entonces es como la explosión y no indagamos, no cuestionamos y a lo mejor también esta parte de ayuda a crear conciencia en los niños sobre, a lo mejor este pequeño checklist para que ellos caigan en cuenta, ¿no? De decir, oye, pero él cuando tú estás en problemas, él te ayuda igual que tú le ayudas. Ah, Ujú. ok. Y cuando no sé qué, entonces, Y eso lo hace un verdadero amigo, ¿verdad? sí, a lo mejor empezar a cuestionar un poquito más para que ellos lleguen a conclusiones, pero sí requieren de un acompañamiento, que decíamos, bueno, antes era un espacio así como muy privado de decir, son cosas de niños, no te metas, eso no, no es algo de los papás, ellos lo van a arreglar a su manera, pero ahorita estamos viendo y ya también a lo mejor con más información que pues sí es necesario
el acompañamiento. Sí, ser coaches sociales de los hijos sí es importante, ¿verdad? Sí, estar al pendiente de lo que ocurre con herramientas de serenidad y paciencia y de autocontrol, Sí, creo con que mucho tacto, ¿verdad? sí. Y bueno, cuando ya detectamos que hay una dificultad así como muy marcada en que mi hijo está, así como decías, a lo mejor no tiene ninguna red social, hablando de grupos sociales, no tiene, que decías, bueno, pues a lo mejor voltear a ver los que sí están interesados, pero volteamos a ver y a lo mejor no hay, este, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, creo que es importante acercarse al colegio, ¿verdad? Platicar con las maestras, tener información de otras personas. O si tengo confianza, por ejemplo, con otras mamás también que me puedan decir, oye, pues, ¿qué dicen de mi hijo? ¿Qué pasa? ¿Tú qué crees que pasa? Cuando tenemos más de un hijo en la misma escuela, a veces los hermanos son los que nos informan, nos pueden decir, oye, están molestando a mi hermano, le dicen esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, buscar también investigar para entender bien qué está sucediendo. Y si sí vemos que sí hay un problema, entonces, pues sí, a lo mejor sí tenemos que buscar ayuda profesional, ¿verdad? O sea, pues los servicios de un psicólogo, un psicoterapeuta o estos entrenamientos en habilidades sociales, pues sí son efectivos y ayudan y se ha probado su efectividad para reducir la ansiedad social, para fomentar las amistades positivas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de Pierce precisamente fíjate, cuando yo te encontré en redes fue algo que me llamó mucho la atención porque yo no había visto en Monterrey por lo menos la estructura del programa y la claridad o es que venga específicamente un programa para desarrollar habilidades sociales. Mira, es un programa que existe desde hace más de 20 años, se desarrolla en la Universidad de Los Ángeles, en California. Ellos lo han implementado en todo el mundo, en 150 países, y lo han traducido a más de 12 idiomas. Nosotros lo damos aquí en Monterrey desde enero del 2024. A la fecha de hoy ya hemos tenido 150 participantes, desde niños de 8 años hasta adultos jóvenes de 23 años, ¿verdad? Es nuestros alumnos más grandes. Y es un programa muy padre porque se trabaja en 2 vías. Por un lado, los adolescentes, los niños y los adultos jóvenes pueden asistir a sesiones presenciales, también tenemos grupos en línea, pero típicamente son presenciales, son 14 semanas a las que asisten a una sesión de 1 hora y media, donde un ratito van a ver algo teórico acerca de la habilidad y lo comentan y ven unos videos con los errores más frecuentes y luego van a practicar la habilidad. Por ejemplo, la habilidad conversacional, ¿verdad? Entonces los ponemos en equipos y tienen que conversar y entonces se les da retroalimentación, se les encargan tareas para que en casa también lo hagan. Y a la par llevamos un entrenamiento para que los papás sean coaches sociales de sus hijos. Entonces la misma habilidad que vieron los chavos en la sesión, la vemos con los papás y entonces los papás ven los videos, tienen la misma información y saben qué tarea se les encargó, entonces apoyan a los hijos a que hagan la tarea. Entonces, de esta manera, pues, se van desarrollando las habilidades más importantes a la hora de hacer amigos, de conservar amigos, pero también muy importante, de resolver problemas con los amigos, ¿verdad? Sí, qué padre, Hannah. Creo que es pues, una herramienta muy útil, que te digo, yo no había tenido oportunidad de ver, en Monterrey algo así, entonces me parece muy importante. De hecho, por ahí, canalizamos algunos casos que creemos que es importante que llevaran un proceso, ¿verdad? Y esta parte de detectar desde el salón de clases, el poder observar cómo se van dando las dinámicas sociales y poder acompañar, igual que casa, creo que es muy relevante. Pues bueno, papá, mamá, creo que este episodio ha sido de valor en relación a que podemos encontrar tips muy prácticos y algunas cosas muy específicas de cómo apoyar a los niños y a veces tememos el involucrarnos en algo que pues está fuera de nuestras manos, pero la relación con nuestros hijos creo yo que puede mejorar mucho, puedes crear un lazo de confianza con ellos y ir, indagando un poquito, preguntando, y finalmente también ver si hay algo más allá que tengas que atender de alguna otra manera, ¿sí? El de poder hacer como estos checklists mentales en conjunto de tus hijos para ir viendo si hay algo ahí importante que se tenga que atender, o simplemente el acompañamiento que podamos dar involucrándonos en qué es lo que está pasando. Pues bueno, te agradezco mucho, Hannah, el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Para nosotros es muy, muy valiosa tu presencia. Los invito a
que nos acompañen en otro episodio, que puedan estar con nosotros por aquí. Si este episodio te gustó, te invito a que lo compartas, que revises nuestras redes sociales y puedas ver información por ahí. Mi nombre es Tania Ramírez, estoy a tus órdenes, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Paternidad en Construcción.